No llegamos a tanto. En vez de aeronaves hablamos de automóviles y en vez de gigantescas líneas kilométricas hablamos de serpenteantes caminos de asfalto, en este caso en Galicia. Y en este caso además con la Guardia Civil como protagonista y testigo. Y en este caso, añadiendo aún más, permítaseme la redundancia, hablamos de un encuentro con lo tenebroso, con lo extraordinario. También son tenebrosas las figuras de Nazca, evidentemente. Pues imagínense algo que aparece en la carretera y que no tenía que estar ahí. Y una persona además condecorada en varias ocasiones, mérito al valor, pero aquí se inquietó de verdad. Vamos a descubrir la siguiente historia. Pues como veníamos comentando, efectivamente las carreteras a veces nos dan un gran susto, ¿no? En ocasiones esas carreteras vacías. ¿Quién no ha viajado de noche? ¿Quién no se ha encontrado con una tormenta? ¿A quién no le ha parecido ver algo extraño que se nos cruzaba, ¿no? Mientras íbamos conduciendo? Pero el testimonio de esta noche tiene algo particular. Voy a presentar a Eduardo Sánchez. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches, buenas noches. Gallego, como vemos, sí. Y además tu suceso ocurre en tierras gallegas y en carreteras también gallegas. Sí, claro, hay una zona de interior además. ¿A qué año nos tenemos que remontar, Eduardo? Pues al 2013. Tú eres miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, eras Guardia Civil. Durante 21 años, sí. Además, condecorado varias veces. Sí, por suerte, sí. Tú eres así, no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. 3 condecoraciones al mérito de la Guardia Civil y la cruz a la constancia en el servicio también del cuerpo. Con lo cual, una persona dedicada en cuerpo y alma a ayudar a los demás, ¿no? Así es. Ibas con esa carretera con un compañero. Sí, íbamos de patrulla de noche. Una noche recuerdo que hacía un temporal tremendo, de estos típicos de invierno que hace en mi tierra, y nada, íbamos pues eso, recorriendo las carreteras para verificar principalmente el estado de las mismas, por si hay pues, troncos tirados, ramas, etcétera, para participar en las novedades correspondientes a la central, ¿no? Y vamos pues eso, circulando despacito a unos 50 kilómetros por hora, es una zona que hay bastantes curvas y tal. ¿Entre qué zona más o menos? Pues es la carretera que une las localidades de Ponte Caldelas y Sotomayor. Ajá. ¿Vale? Y entonces nada, iba conduciendo yo precisamente, íbamos hablando tranquilamente, hasta recuerdo íbamos hablando sobre un partido del Celta que había jugado el día anterior. Cabe reseñar que ese tramo de carretera no está iluminado, no hay iluminación ninguna. Entonces nada, íbamos circulando y de repente pues vemos una señora por el arce hacia mi izquierda, iba conduciendo yo, repito, y una señora anciana, por su vestimenta, vestida de negro, con una pañoleta negra, caminaba encorvada, muy despacito, y la típica señora anciana, como visten. Entonces, claro, nosotros nos quedamos impresionados. Digo, esta señora que hace a las 3 de la mañana con la que está cayendo, sí, además sin un triste paraguas. Entonces, claro, reduje la velocidad del vehículo, frenamos, no sé, 20 metros o algo así, pusimos las luces del puente del vehículo policial, dimos la vuelta en la misma recta, no venía nadie y tal. Y bueno, vamos a ver qué le pasa a esta señora, a ver si necesita ayuda, es que está desorientada, que fue lo que primero nos vino a la cabeza, ¿no? A lo mejor una persona mayor de edad que se haya desorientado y haya salido de casa y se haya puesto a caminar sin rumbo. Y bajamos del coche. También decirte que por donde iba andando la señora, a ambos lados de la calzada no hay para dónde irse. Es de cuando se hizo en su día los desmontes para la construcción de la carretera, lo único que hay es muros de tierra y piedra, nada más. Entonces, ¿hay construcciones, hay viviendas? Pero mucho más arriba, de donde... ¿Cerca de la carretera donde estabais no había zona, absolutamente nada? Nada, lo único la cuneta. Entonces, claro, nosotros bajamos del coche y no la vimos. Entonces nos quedamos a ver si se fue a caer
en la Pensabais cuneta o que algo. podía haber tenido un accidente. Claro, ¿no? Que se hubiera- porque aquí otro sitio donde ir no tiene. Aparte, ya te digo, caminaba muy despacio. Entonces bajamos del coche, que recuerdo que cogimos una mojadura tremenda, que luego tuvimos que ir a cambiarnos el uniforme porque nos empapamos. La buscamos por la cuneta, bastantes metros en ambos sentidos, por si acaso en la otra cuneta, ¿no? Del otro lado de la carretera, y no la encontramos. Nos quedamos estupefactos y bueno, esto es... Claro, me imagino que en esa situación vosotros además que estáis hechos a ver de todo, ¿no? De todo, pero siempre cosas pues con una... o sea, cosas palpables o con una explicación, una lógica. Una lógica. Y esta no la tenía en ese momento, no, o sea, acabamos... ¿Recuerdas cómo era la mujer, aparte de esa posición encorvada? ¿Algún rasgo en su rostro que te...? El rostro imposible, no pudimos vérselo, porque iba andando tan encorvada y llevaba una pañoleta negra en la cabeza y no, el rostro fue imposible vérselo. Aparte, ya te digo, fue un momento que la vimos, ¿no? Luego ya seguimos para dar la vuelta. Lo único que recuerdo es eso, que llevaba todo ropa negra, incluso recuerdo que llevaba como una especie de mandil, como a cuadros grisáceos, algo así. Pero su rostro no, imposible vérselo. ¿Qué hacéis en ese momento cuando tu compañero y tú ves que no es algo normal, ¿no? Que no os podéis enfrentar a algo físico, como cuando intervenís en otras ocasiones, Claro. Que eso que habéis vivido es algo extraño. ¿Qué hacéis? Vamos a ver, en principio te quedas como, es eso, estupefacto. Nos miramos los dos y decimos, bueno, esto es imposible. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué hacemos, no? Bueno, en ese momento, como ya la señora no aparecía, no teníamos tampoco nada más que hacer ahí. Dadas las horas que eran muy de madrugada. Más o menos las 3 las 3 de la mañana. El temporal que hacía, pues, bueno, pues nada, pues evidentemente estaba aquí hace un momento esa señora, ahora no está, no la encontramos. Bueno, pues mañana vamos a hacer las gestiones oportunas, como así fue, por las localidades cercanas, las parroquias cercanas, por si alguna señora se había desaparecido o se había ausentado de casa, o alguna señora mayor que viviese sola. Las gestiones fueron todas negativas. O sea, gestiones de buscar De una averiguación. explicación para ver quién Claro, era esa exactamente, persona, ¿no? Esa mujer. Claro, exactamente. Y todas fueron negativas. Nadie daba... No, había nadie que hubiera desaparecido, Nada, no había nada nadie... extraño, ni nadie que se fuese de casa, ¿no? O eso, alguien que viviese solo, no. Cuando todo eso es negativo, Eduardo, me imagino que tu amigo, tu compañero y tú ya empezáis a pensar que hay algo extraño, ¿no? Vamos a ver, yo te digo, el ser humano yo opino que buscamos siempre la lógica, la explicación de las cosas, pero cuando algo se te acaba, pues eso, la explicación, no te queda otra cosa que aceptar que has visto algo que, no sé, esto a lo mejor lo podría explicar mejor un parapsicólogo, un científico, no lo sé. Yo lo único que puedo deducir pues es algo como una imagen de otro plano, no lo sé, es que no sé explicarlo, pero explicación real y física del mundo en que vivimos, claro, no te se la quedas encuentro. como los testigos que hemos tenido decenas de testimonios aquí que viven cosas extrañas en las carreteras, en sus casas, en todas partes, ¿no? Y te queda un poco las preguntas de por qué lo he visto yo, por qué me ha pasado a mí, qué me quería decir. ¿Tú en ese sentido te quedaste pensando en algo de esto, el por qué había sido tu testigo de eso que parece extraordinario? No, el por qué nos tuvo que ocurrir a mi compañero y a mí, no, nunca lo pensé eso, pero sí te confieso que desde que me ocurrió eso, en mí como que cambió la forma, el enfoque, el punto de vista de ver la vida, eso sí es cierto. Y ¿En qué sentido? Me explico si quieres. Pues vamos a ver, como te decía antes, si ves esa situación, ¿no? Esta señora que de repente, digamos que no es real, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues claro, la lógica también te lleva a pensar que, bueno, si es una imagen, un espectro, no sé cómo definirlo, de otro plano, de otra cosa, de otro plano. entonces eso te lleva a pensar, lógicamente, aplicando la lógica, a que quizás haya algo más que esta vida que estamos viviendo. ¿Qué hay? Ojalá lo supiese. Tengo Claro, mil porque preguntas. además
y muy pocas respuestas. Como todos, eso claro. Como todos, nadie. Entonces, la lógica te lleva a pensar eso. ¿Y qué me llevó después el pensar eso? Pues que, vamos a ver, la sabiduría popular dice que la vida son 2 días, ¿no? Que estamos aquí 2 días, que esto es un paseo. Entonces, en mí cambió en el sentido de decir, bueno, pues si realmente existe otra cosa, ¿no? Como este tipo de cosas indican, pues para 2 días que estamos aquí, quizás deberíamos ser más humanos y dejarnos de hacer la puñeta los unos a los otros. Eso es lo que en mí cambió realmente este episodio. Fíjate. Pensando mucho. Sí, además que es un episodio donde sois testigos los dos, porque muchas veces cuando van 2 personas en un coche y solo lo ve una, es que ha podido ser un reflejo, es que ha podido ser... Pero aquí sois físicamente los dos quien veis a esa mujer, y además es que estáis entrenados, entre comillas, para todo tipo de situaciones. No había lugar a duda. Lo que vimos, lo vimos. A ver, cuando se lo cuentas a alguien, que yo durante años me lo callé, porque... excepto en el círculo cercano mío, ¿no? Que es gente de familia o sí, pues que le puedes contar una cosa en confianza, pero alguien de fuera no, porque te da reparo, porque puede pensar, bueno, a ti se te va la cabeza o cualquier cosa, ¿no? Entonces... Pero cuando lo contaste te pasó una cosa, ¿no? Que lleva a corroborar que esa persona, esa mujer, había sido vista en más ocasiones. Casualidades de la vida. Pues uno va haciendo amistades por la vida y pues de allí a unos años conocí a un chico de mi edad, de allí del pueblo, que tenemos muy buena relación y no recuerdo el por qué, pero salió la conversación de así, de fenómenos, no sé si por una noticia en la prensa, algo así. Y bueno, estaban hablando, comentando cosas así, de leyendas en Galicia y tal. Y le dije, Concho, pues os voy a contar un detalle que me sucedió una vez trabajando, que no lo suelo contar, pero bueno, ya que salió a colación, pues... Y nada, empecé a contárselo y claro, veo que su rostro empieza a palidecer, y digo, ¿por qué te pasa? No me estás... Y dice, no, de repente me hace así y me dice, mira cómo se me acaba de poner la piel. Digo, hombre, sé que es una cosa extraña. Y dice, no, es que a mí me ocurrió lo mismo. Entonces el cambio, el que palideció fui yo. Me dijo, me ocurrió lo mismo y en el mismo sitio. Y te describe igual, exactamente igual como tuviste. Exactamente igual. Y luego yo no sé si tiene que ver o no, o si es casualidad, que a él le ocurrió también una noche de temporal también. También de temporal. También, curiosamente, sí. Fíjate, yo te lo preguntaba antes, Eduardo, buscasteis la explicación racional, ¿no? Claro. A si una mujer había desaparecido, si se había perdido... Pero buscasteis la no racional, es decir, ¿en ese lugar ocurrió algún accidente hace muchos años? ¿A alguna mujer con esas características la mataron allí? Que ¿Se encontró su cuerpo? A que nosotros nos conste, no. ¿Sabes? No. Sí es cierto que... A ver, yo después pues le daba vueltas al asunto. Sí es cierto que un poco más abajo, en esa recta, hay unos antiguos molinos, que tienen muchos años. A lo mejor sí, yo qué sé, claro, uno piensa. Y dice, a ver si a lo mejor una señora que vivió en otro tiempo, hace muchos años, y murió ahí, y yo qué sé, y su imagen se proyecta ahí, no lo sé, es que no, claro. Vamos a repetir la zona, Eduardo, porque este programa lo ve tantísima gente y no sabes lo que nos ayudan. Gente de la zona, ¿qué tramo de carretera es? Pues mira, es la carretera PO244, que une las localidades de Puente Caldelas y Sotomayor, Arcade, y el kilómetro... exacto debe ser el 5.100, 5.200 más o menos, no te sé. Pues vamos a poner las vías de contacto porque estoy segura que si esa persona con la que hablabas y que os quedasteis los dos porque habíais vivido lo mismo, si 2 personas ya de localidades cercanas lo habéis vivido, seguro que hay más gente que ahora que nos está viendo, a lo mejor como tú, Eduardo, se ha callado durante muchos años. No me extrañaría. Y también ha sido testigo o nos puede indicar si allí hubo un hecho luctuoso, si hubo alguna muerte, si hubo alguna desaparición. Y también podemos sacar algo verdadero de la historia, en el sentido de poner un nombre a esa aparición que siempre que parece es como un fantasma, ¿no? Que están en un sitio y tú puedes pasar y en determinado momento... ¿no? Como tú decías, otro plano, de repente se cruza, porque has pasado por esa carretera 1000 veces más y no ha ocurrido nunca nada. Veces. No, nunca. Pero cierto es que cada vez que paso por ahí, principalmente si es de noche, esa imagen y en ese lugar me viene siempre a la cabeza, es inevitable, creo que no lo olvidaré nunca. Normal. La gente que ha vivido experiencias como la tuya al final recuerda. Ya te digo, después hay gente muy escéptica, ¿no? Le cuentas a alguien y te dice, ¿no? A ver si a lo mejor fue su gestión, y digo, hombre,
me puedo sugestionar yo, pero que no sugestione a los dos al mismo tiempo y que luego sugestione otro día a otra persona. O el que te dice, ¿no? ¿Y no podría ser un animal? Y digo, hombre, yo nunca vi un animal con una pañoleta y una... Bueno, explicaciones ya sabes que encuentra la gente. Yo entiendo para que hay todo. gente que es estética y a lo mejor que esto es difícil de creer, por supuesto. A lo mejor a mí me lo hubiesen contado, yo diría, bueno, pues... Hasta que les toca a Eduardo luego. Exactamente. ¿Sabes? Cuando... y te quedas como, bueno... Cuando te ha tocado, no sé si la suerte o la mala suerte de haber vivido una experiencia que no podemos racionalizar, ¿no? Que no le encontramos sentido. Es complicado. Al final, bueno, tú has tenido la valentía, ¿no? De venir, contarlo, también porque yo creo que estas cosas no hay por qué ocultarlas. Exactamente. Mira, yo quizás a lo mejor cometí el error, o como le quieres llamar, de callármelo durante tiempo. Yo no lo veo como un error, pero bueno. Pero ahora yo lo pensé y dije, con perdón de la expresión, qué carajo, esto la gente pues merece saberlo. Claro. Merece saberlo. Luego cada uno pues que valore y que saque la conclusión que quiera, pero... Y a veces, Eduardo, por valentías como la tuya, historias de venir a contarlo, sale luego una verdadera investigación de lo que pudo ser, de qué pudo ocurrir allí, que ya lo digo, esas vías de contacto, si hay alguien que nos pueda dar información, si a alguien más le ha pasado, y a ver si hacemos una investigación en el lugar y llegamos a sacar algo en concreto. Pues ojalá, sería muy interesante y sí. Claro que sí, si lo hacemos, por supuesto, te acompañaremos por esas tierras gallegas que tanto queremos. Será un placer ser vuestro guía. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros. De verdad, porque... Que me gustaría decir una cosa sobre vuestro programa, que hacéis una labor estupenda de investigación, sobre todo por dos valores que para mí son muy importantes. Y uno es la honestidad, principalmente la honestidad, y la objetividad con que hacéis las cosas. ¿Por qué? Porque vosotros, pues eso, os ponéis un tema, un caso aquí, ponéis las cartas encima de la mesa y cada uno después que valore, que decida. Pero siempre con objetividad y honestidad, y eso para mí es muy importante. Bueno, pues yo te lo agradezco un montón y de verdad te lo va a agradecer mucha gente que ha tenido esas experiencias y que es verdad que te da un poco de reparo, ¿no? Según a quién contárselo, pero al final es como una liberación, como... Exacto, lo acabas de clavar. Exactamente. Como que se queda uno, bueno, llevaba un peso encima y necesitaba echarlo, ya está. Pues muchísimas gracias, de verdad, Eduardo. A vosotros. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias.